Listo, entonces vamos a finalizar con el CRUD, ¿cierto? Utilizando web APIs. Entonces en la clase pasada dejamos hasta donde estábamos consumiendo el API del libro, ¿cierto? Específicamente el método de consultar, el get. El get normal, ¿cierto? Que si vamos y miramos el código, nos vamos para el proyecto de web API. Vemos que ahí, ¿cierto? En el API de libros, pues ya habíamos definido la funcionalidad de cada uno de los métodos. Uno por get para devolver todos, otro por get que recibe un parámetro ID que me devuelve la información de un libro en específico, el post para insertar, el put para actualizar y el delete para eliminar, ¿cierto? Entonces ya los APIs o el API como tal ya lo teníamos listo. Ya lo que vamos a hacer es desde un cliente, en este caso MVC, vamos a invocar cada uno de los métodos que tiene ese API, ¿cierto? El API del libro. El de get ya lo tenemos hecho, ¿cierto? Que básicamente va al API por get y lo que me devuelve yo lo convierto en un listado de libros, ¿cierto? El resultado que viene en formato JSON lo convertimos a un listado de libros, que es lo que se nos muestra aquí, ¿cierto? Esto es lo que viene allá en la página, pues el listado de los libros. Vamos a hacer ahora entonces la funcionalidad para insertar uno nuevo, para actualizar, para eliminar y para ver el detalle de uno. En este caso no lo voy a hacer pues digamos que paso a paso, es decir, primero la vista y luego el controlador, sino que vamos a hacer primero todos los controladores y luego todas las vistas. Listo, como para que veamos diferentes formas. Eso es, digamos que es cuando uno necesita probar, pues va haciendo de a uno y ensaya. Pero en este caso no lo voy a ensayar, sino que lo ensayamos todo al final y vemos en qué nos equivocamos. Entonces vamos a hacer para insertar. Entonces vamos a hacer el de post. Listo, vamos a crear dos métodos, ¿cierto? Que son action result y le vamos a poner nuevo. Recordemos que por lo general las dos acciones o las acciones que nosotros generamos siempre van a tener dos, ¿cierto? Una que vamos a utilizar el for get, que en este vamos a cargar la página, ¿cierto? La vista inicial, return view, y en el de post, ¿cierto? Aquí no está decorado. El que vaya a estar decorado con post va a tener, ¿cierto? Es en el cual nosotros vamos a procesar la información que capturemos en el formulario. En este caso, en ese formulario vamos a trabajar con un libro y la información de ese libro pues la vamos a retornar de algún lado. Listo. Entonces el nuevo por get nos va a mostrar la vista vacía, porque no necesitamos cargar datos previos ni nada por el estilo, o sea que aquí no necesitamos hacer nada más. Y el HTTP post, pues vamos a recibir esta información que estamos recibiendo aquí en el controlador, la vamos a enviar al API, ¿cierto? El código para enviar al API es muy similar al que tenemos acá, ¿cierto? Obviamente va a cambiar el método, ¿cierto? Voy a copiar el que tengo en el get, lo pego acá, y ya aquí no va a ser get, sino que va a ser post, ¿cierto? Post async. En el caso del post, pues nosotros tenemos que enviarle, por un lado, pues la URL del API al cual les vamos a apuntar, y por otro, ¿cierto? La información que le vamos a enviar. En este caso, como ya la información va a bajar en el cuerpo del mensaje, ya no va por URL, es decir, concatenada acá, ¿cierto? Eso solo lo hacemos en el get y en el delete. Ya en este caso, como va a bajar en el cuerpo, le enviamos un nuevo parámetro que es la información del libro como tal. Si nosotros vemos aquí, nos está saliendo un error, ¿cierto? Porque digamos que no tenemos una sobrecarga.
Esto se podría manejar así, ¿cierto? Pero nos tocaría convertir esto en un HTTP content. Para no hacerlo, vamos a instalar una librería de NuGet, ¿cierto? Que se llama el Net Formatting. Para eso venimos acá a la librería NuGet, a la página de NuGet, y buscamos la que dice Formatting con doble T, ING, y seleccionamos esta que dice system.net.http.formatting extension. ¿Cierto? Aquí nos muestra cuál es el comando para nosotros instalarlo en la consola de NuGet. Entonces nos copiamos esto, le damos control C, nos vamos para la aplicación y vamos a abrir la consola de NuGet. En este caso yo la tengo aquí abierta, ¿cierto? En caso de que no lo tuvieran abierta sería herramientas, administrador de paquetes NuGet y la opción que dice consola de administrador de paquete, ¿cierto? Él aquí nos abre la consola y nos pone pues el puntero ahí para nosotros ingresar. ¿Qué hacemos? Pegamos el comando que teníamos ahí. Es importante en los casos en que estemos trabajando con varios proyectos, aquí donde dice proyecto predeterminado, debemos seleccionar el proyecto en donde queremos instalar ese paquete, ¿cierto? En este caso pues vamos a dejarlo en cliente web. ¿Qué le hacemos? Simplemente le damos enter. Obviamente debemos tener internet. Él agrega la referencia y ya con eso tenemos. Entonces miremos que aquí simplemente tenemos un método que nos recibe dos, ¿cierto? Que recibe dos parámetros, el request y el HTTP content. Si nosotros venimos aquí y ya agregamos, ¿cierto? El que acabamos de poner, system.net.http.formatting, ¿cierto? Eso nos agrega una mayor sobrecarga, ¿cierto? De hecho ya se agrega 13 sobrecargas. Entonces ya vamos a utilizar una sobrecarga, que es que nosotros le enviamos la información que queremos, ¿cierto? Y un convertidor de JSON. ¿Cierto? JSON Media Type Formatter. Listo, entonces tenemos esto acá, ya no nos sale error y ya podemos hacer la petición. Entonces vamos a hacer por post, ¿cierto? Y le vamos a enviar pues una información como tal, un objeto que se va a viajar en formato JSON. Si la petición es exitosa, pues vamos a leer el resultado y vamos a convertir lo que nos devuelve ese API, lo vamos a convertir a un objeto de C#, ¿cierto? Para eso, ¿qué hacemos? Venimos acá, pues nos toca irnos al API y validar que nos devuelve el post, ¿cierto? Y nos dice el método post, para cuando lo inserte él nos va a volver un booleano, ¿cierto? Este mismo tipo que nosotros tenemos en el API es el mismo tipo que nosotros tenemos que convertir acá. En este caso ya no lo vamos a convertir en un listado de libros, ¿cierto? Obviamente nos saldría error, sino que lo convertiríamos en un booleano. Ya aquí le va a cambiar el nombre. Pongámosle cualquiera, voy a poner correcto. Aquí vamos a validar si es correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos redireccionamos a la vista de index para ver el nuevo libro que se insertó. Si hay algún tipo de error, vamos a retornar a la misma vista con el modelo que tenemos, ¿cierto? Por si de pronto fue que insertamos algún dato mal, para que lo cambien y lo vuelva a intentar. Esto por el lado del nuevo, ¿cierto? Ahí ya tendríamos la funcionalidad del nuevo. Obviamente pues nos faltaría hacer las vistas. Vamos a hacer ahora el actualizar.
¿cierto? Para el actualizar es igual, vamos a tener una pareja de métodos que sea una por get, pues de hecho voy a copiar esto mismo de acá, y ya no se va a llamar nuevo, sino que se va a llamar actualizar, y este también actualizar. Listo, ahí ya lo tenemos. Pero entonces este sí va a tener un cambio, y es que cuando nosotros vamos a actualizar necesariamente necesitamos consultar pues la información del cliente que vamos a actualizar para mostrarla y pues no tener que digitarla toda nuevamente, ¿cierto? En ese orden de ideas, el actualizar me debe recibir un ID, el ID del libro que vamos a actualizar. Nosotros con este ID que vamos a hacer tenemos que consultar la información del libro, ¿cierto? Entonces recuerden que ya nosotros los llamados a las bases de datos siempre lo vamos a hacer a través del API, ¿cierto? Ya nunca accedemos directamente a la base de datos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a copiar este mismo código que tenemos acá, ¿cierto? Eso ya más adelante lo podemos simplificar. Venimos acá. Entonces, actualizar, ¿qué tenemos que hacer? Consultar. Entonces ya sabemos que el consultar está por getAsync, ¿cierto? Y tenemos un API, ¿cierto? Un método en el API del libro que nos recibe un parámetro, ¿cierto? Que es de tipo get, que nos recibe un ID y nos devuelve la información de un libro. Vamos a invocar ese, ¿cierto? Importante, él nos dice que tenemos que enviarle un parámetro llamado ID. Entonces en este caso, como va a ser por get, el get solo recibe una firma, que es este de acá. El parámetro se lo vamos a concatenar acá. Esto. Importante que aquí tengan en cuenta varias cosas. Si de pronto, ¿cierto? Si el parámetro no se llama ID, como ya les había comentado, si el parámetro no se llama ID, deben aquí, cuando lo vayan a invocar, especificar el nombre del parámetro obligatoriamente, ¿cierto? En este caso lo voy a hacer como si fuera obligatorio especificarle el nombre del parámetro, ¿cierto? Que funciona en cualquiera de los dos casos. ¿Cómo se hace? Igual que como se consulta en una URL, ¿cierto? Signo de interrogación, el nombre del parámetro, igual, y le concatenamos el valor. Esto. En este caso que el parámetro se llama ID, no es necesario hacerlo, pero lo voy a hacer ahí para que igual quede como se hace cuando tienen más de un parámetro, ¿cierto? Por decir, si tuviera más de un parámetro, ¿cierto? ID y nombre o cualquier otro más, ¿cierto? Eso al final viene siendo una URL. Entonces, para concatenar parámetros, entonces ampersand, el otro nombre, igual, y la variable pues que le queramos. Bueno, eso por el lado de... Entonces, aquí ¿qué estamos haciendo? Estamos llamando el API del libro, ¿cierto? El método obtener por ID, obtener un libro por un ID en específico. Al parámetro ID le enviamos el valor, hacemos lo mismo. Como les dije ahorita, tenemos que guardar la correspondencia de lo que nos devuelve. Este método nos devuelve un libro, ¿cierto? Quiere decir que nosotros aquí cuando deserialicemos tenemos que obtener un objeto de ese mismo tipo, en este caso libro. Que hay veces es un listado, hay veces es un dato primitivo. En este caso es un único objeto que es libro. Ya obviamente aquí ya no le va a poner correcto, sino que le va a poner información. Recuerden que aquí estamos en el actualizar. Entonces consulto la información del libro y se la mandamos a la vista para que la muestre, ¿cierto? Eso es lo mismo que hemos hecho, solo que pues es un paso adicional, pues ir al API. Eso lo podemos dejar así. Y ahora vamos a procesar el post, ¿cierto? En el post es donde cuando le dieron clic en el botón actualizar desde el formulario, ¿cierto? Ya con la información ingresada. Entonces aquí nos llega la información, ¿cierto? La información que se digitó.
que digitó el usuario, ya nosotros ¿qué hacemos? Lo único que tenemos que hacer es que en vez de put, en vez de post, vamos a poner put. Con los mismos parámetros como lo hicimos con el post, nos va a funcionar. Ya simplemente validamos. Aquí en el put, ¿qué nos va a devolver? También nos devuelve un booleano. Ya tenemos el mismo código, ¿cierto? De hecho, la única diferencia entre el post y el put, pues en cuanto a la implementación, le cambiamos simplemente el método, el nombre del método. De resto nos envía un booleano, nosotros validamos si la operación fue exitosa. En caso que sea exitoso, pues entonces lo enviamos al index. Y si no, pues lo volvemos a la misma vista. Lo volvemos a la misma vista por si hay que cambiar algún dato. Ahí ya tenemos el actualizar. ¿Cuál nos falta? Eliminar y el del detalle. Entonces el de eliminar lo vamos a hacer por get public action result. Vamos a ponerle eliminar, y para eliminar también debemos recibir el ID del libro que queremos eliminar. En este caso, bueno, voy a copiar el mismo código. El get es muy similar el delete es muy similar al del get, entonces me voy a copiar este de acá, y lo único que voy a cambiar es que ya no va a ser get async, sino que va a ser delete async. Nosotros como sabemos o cómo nos damos cuenta que hay que enviarle, ¿cierto? ¿Qué parámetro y cómo se debe llamar? Pues nos toca ver el API. En este caso vemos que el API de delete, ¿cierto?, nos recibe un parámetro que es el ID. Así tal cual se llame este parámetro, así tal cual lo tenemos que poner cuando lo estemos invocando. En este caso ID, y le concatenamos el ID que queramos eliminar. Este que nos devuelve también un booleano. Ya aquí en el caso del delete ya no tenemos un libro, ya no vamos a serializar un libro, sino que vamos a hacerlo con un booleano, y sería la misma lógica de acá, que el booleano se llame así, ¿cierto? Lo guardamos en una variable que se va a llamar correcto. Si es correcto, pues volvemos a recargar el index, y si no, pues retornamos ahí. Bueno, si no, dejamos que él retorne a la vista normal, ¿cierto? A la vista vacía. Con eso tendríamos el eliminar. ¿Cuál nos falta? El de detalle. El de detalle va a ser muy similar al de actualizar. ¿Qué vamos a hacer en el de detalle? Vamos a recibir, ¿cierto?, un ID del libro que nosotros queramos ver más información, ¿cierto? Ya sea imágenes o la sinopsis, como queramos. Con ese ID vamos a ir a consultar la información específica de ese libro, que eso ya lo estamos haciendo de hecho aquí mismo, ¿cierto? Enviándole un ID por get. Si esto funciona, ¿cierto?, deserializamos el libro, de hecho es el mismo método, y enviamos eso a la vista, ¿cierto? Vean que el código es el mismo. Ya simplemente que hicimos detalle. Ahí ya tenemos el controlador. No necesitamos hacer más, está toda la lógica implementada. Ya ahora vamos a hacer lo que nos falta, que es las vistas. En este caso yo tengo en la carpeta views, esto como llama el controlador libro. Bueno, estoy en el API, este no es. Vamos al cliente web, vistas, libro, tengo la de index, ¿cierto? No tengo las demás vistas. Entonces debemos agregar una para cada una para nuevo, clic derecho, agregar vista, y le dejamos el mismo nombre. Y vamos a hacer lo mismo con las otras. Entonces el nuevo,
otra de actualizar, y una de detalle. El eliminar no le vamos a hacer vista, ¿cierto? En este caso no es necesario porque lo vamos a eliminar de una. Vamos ahí la de detalle. Listo, ahí tenemos las vistas necesarias. Listo, entonces vamos a ponerle, vamos a hacerle digamos que el front ahí brevemente. Nuevo libro, un HR, lo primero que hacemos en la vista es definir el modelo con el cual vamos a trabajar. Nuevo libro, ¿cierto? Vamos a decir que esta vista va a estar ligada a un objeto libro. Todo lo que nosotros trabajemos ahí va a ser un libro. Ya procedemos a generar el formulario para insertar la información del libro. Vamos a hacer un formulario que va a tener un div, ¿cierto? Ese div va a tener una clase que es form group, y dentro de este div vamos a tener un label que sea para el ID. Bueno, es que ID, pongamos el ID solo. Esto es ID del libro. Y vamos a pintar un control para eso. Pues lo voy a hacer con Razor. HTML.TextBox4 y la propiedad a la cual le queremos generar, ¿cierto? Que es el ID. ID del libro. Y le vamos a poner a este también un estilo, o más que un estilo, una clase que se va a llamar form control. Eso, ahí estamos utilizando clases de Bootstrap normal. Aquí tenemos 9 campos, ¿cierto? Entonces voy a replicar esto 9 veces. Voy a poner una última, y en esta última es donde vamos a tener los botones. Entonces vamos a generar un input de tipo submit, que va a tener unas clases de Bootstrap, btn, pongámosle btn success, y el valor va a ser enviar. Y vamos a generar, pero ya no un input, sino que va a generar un href con un botón que se llama regresar. Y cuando leemos en href, vamos a decirle que se devuelva para el index, para la vista index que está en el controlador del libro. Eso, ahí ya tenemos el formulario. Esto se combinó, listo. Ahí ya tenemos el formulario de nuevo. ¿Ya qué hacemos? Entonces ponemos lo que falta, una acción, ¿cierto? Cuando demos clic en el botón de enviar, ¿a dónde se va a enviar la información? Lo vamos a enviar al método ¿cierto? Al método nuevo que está en el controlador del libro, y ese método, ¿cierto?, lo vamos a enviar, lo voy a poner acá, voy a utilizar, lo vamos a enviar por post, ¿cierto? La información siempre la procesamos por post. Ya que hacemos, vamos a cambiar la información, pues las propiedades para que corresponda. El ID del libro, voy a mirar en qué orden está el ID. Sigue el título, sinopsis, autor, editorial, idioma,
formato, género y si está disponible o no. Listo, ya simplemente le cuadramos los títulos a cada uno, sinopsis, el autor, la editorial, el idioma, el formato, el género y si está disponible o no. Por lo general en todos los proyectos la vista de actualizar es muy similar, por lo general es casi idéntica a la vista de nuevo. Eso, entonces ¿qué hacemos? Nos copiamos el código de nuevo y nos lo llevamos para el actualizar. Venimos acá, pegamos y simplemente reemplazamos lo que necesitemos. Ya esto se va a llamar esta vista actualizar. Bueno, aquí quedó mal quedó incompleto, listo, modo del libro. Entonces cuando lo procesemos por post ya no va a ir a nuevo, sino que va a ir a actualizar. Los campos van a ser lo mismos. La diferencia es que este ID libro vamos a ponerlo de solo lectura, ¿cierto? Para que no lo puedan cambiar. Vamos a ponerle read only igual read only, ¿cierto? Solo lectura. Obviamente no voy a hacer muchas validaciones. Y ya con eso terminamos también la vista de actualizar. Listo, vamos a hacer la vista de detalle. En la vista de detalle pues no le voy a poner mucha cosa. Model, que voy a mostrar la información de un único libro. Detalle del libro, un HR, y aquí vamos a mostrar, vamos a generar un div para cada uno, pongámosle lo mismo, con group, vamos a poner un label que se llame, bueno, de hecho me voy a copiar uno de nuevos, este código de aquí de nuevos, me lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí en el detalle y ya simplemente vamos a reemplazar esto que está acá por un texto normal. ID libro, dos puntos, y entonces arroba model punto ID libro. Voy a hacer esto mismo acá. Y eso ya no, bueno, necesitamos simplemente un botón de regresar. Ahí ya no vamos a hacer nada más. Y aquí simplemente cambiamos los títulos, ¿cierto? Esto igual pues va a quedar feo, pero la idea es mostrar simplemente la información. Sinopsis, autor, editorial, idioma, formato, género y si está disponible o no. Eso, que regrese al index y ahí ya tendríamos la vista de detalle. Ya dijimos que la de eliminar no iba a llevar una vista. Ya que vamos a hacer, vamos a cuadrar todos los flujos desde la vista index, ¿cierto? Tenemos que agregar, voy a agregar aquí un botón, o más bien un href que se llame nuevo, para poder ir a la vista de nuevo. Href. Entonces la vista de nuevo, ¿en cuál está? Entonces vamos a ir a nuevo,
que está en la de controlador del libro. A eso vamos a ponerle una clase. Le voy a poner la clase de btn. Vamos a ponerle primary. Y aquí creo que tiene una clase write. Va a ver si me funciona con write acá. href listado de libros. Ya que hacemos, vamos a agregar después de disponible, o no, ni siquiera después de disponible, en la vista, cierto, como vamos a tener una vista de detalle, en la vista de inicio solo va a mostrar unos poquitos datos. Va a mostrar el título, el autor y el idioma. Esto, la sinopsis la voy a quitar, la editorial la voy a quitar, cierto, esto no es necesario, simplemente es como para que tenga congruencia. El título, el autor y el idioma. Todo lo demás lo voy a quitar, bajar, hemos dicho solo tres de estos, 3 campos. Y aquí vamos a agregar una nueva columna que se llame acciones. Dejamos ID, título, el autor. Bueno, solo esos de acá, estos los eliminamos. Y dentro de esta última celda, ¿cierto? Dentro de esa última celda que va a corresponder a la columna de acciones, vamos a agregar los botones que nos van a permitir eliminar y actualizar. Eso lo hacemos igual con un href. Casi que podríamos coger este mismo de acá. Nuevo. Entonces el primero va a ser actualizar. Bueno, van a ser 3. Entonces pongámosle que este va a ser actualizar. Y el actualizar, ¿a dónde va a ir? Va a ir a actualizar, ¿cierto? Actualizar libro. Pero nosotros, para poder actualizar, dijimos que debíamos enviarle el ID del libro que queramos actualizar. ¿Cómo hacemos eso? Eso ya lo hemos hecho muchas veces. ID, y le vamos a enviar libro.id libro. Listo, actualizar primary. Vamos a poner success. Vamos a hacer el de el eliminar. El eliminar, digamos que el botón solo le va a cambiar la ruta. Vamos a trabajar también con el mismo ID. Aquí decimos eliminar. Ya no va a ser success, sino error, para que lo pinte, bueno, danger, para que lo pinte rojo. Y el de detalle. Entonces, detalle va al libro, ¿cierto? ID libro. Así vamos a ponerle también el primary. Bueno, más bien pongámosle el default. Y este va a ser ver detalle. Listo, y en teoría, ¿cierto? Ahí ya terminamos todo el CRUD. Ya que nos falta, vamos a ensayarlo. Bueno, vamos a ejecutar esto, a ver qué resultado nos da. Este nugget ya no lo necesitamos. No sé el que estará ejecutando, entonces voy a cerrar todos los navegadores más bien. Está abriendo en varias ventanas. Listo. Y démosle a ejecutar. Listo, entonces recordemos que este de acá es el sitio de APIs. Nosotros en ese no tenemos que hacer nada. Se lo podríamos cerrar. Vamos a dejarlo ahí. Entonces tenemos lo siguiente, ¿cierto? Tenemos pues unos campos poquitos pues del libro, del ID. Tenemos ID, título, el autor y las diferentes acciones que podemos hacer. Este que es de 0, ¿cierto? Pues que 0 lo voy a eliminar. Entonces lo voy a eliminar, funciona el eliminar.
Ya probamos uno, vamos a insertar uno nuevo. En este caso, cierto, si mal no recuerdo, yo el ID no lo tengo autonumérico, entonces hay que enviárselo, cierto. Ahorita si todo nos funciona, hacemos un cambio para pasarlo autonumérico, como para que igual veamos cómo actualizar el modelo. Vamos aquí a generar 9. Bueno, pongamos, no sé, cualquier cosa. Vamos a los sins. Están aquí sinopsis. Cualquiera, autor alguno. Editorial también. ¿Cierto? Importante, cuando ustedes estén insertando la información, ¿cierto? Que corresponda con las reglas de negocio que ustedes definieron. ¿Cierto? Esas reglas también van a estar definidas a nivel de base de datos. Por decir, el idioma solo es de 2 caracteres. ¿Listo? Entonces si le mandamos más de 2 va a fallar. En este caso pues lo voy a controlar yo, ¿cierto? Pero aquí lo más sensato es ponerle un más len desde HTML para que solo permita digitar 2. El formato cualquiera, el género cualquiera, y disponible es un booleano. Entonces debe ser un verdadero o falso. En este caso, verdadero o falso, ponemos true o false. Esto también lo podemos mejorar ahora. Vamos a darle aquí entonces true. Vamos a darle enviar para que guarde. Listo, ahí lo guardó, ¿cierto? Quiere decir que el nuevo también está funcionando. Voy a actualizar este triple X. Voy a darle una K. Él me carga toda la información de ese libro. Este me lo genera pues de solo lectura para que no se pueda modificar. Bueno, aquí libro actualizado. Un autor, Pedro Pérez. Bien, se le voy a dar enviar, no cambio nada más. Esto, ahí está, libro actualizado Pedro Pérez. Vamos a ver el detalle de este 9, ¿cierto? Que fue el que acabamos de crear ahorita. Le vamos a ver detalle, ahí está, ¿cierto? ID libro, el título, la sinopsis. Ya eso obviamente pues puede tener otros estilos. Por ahora tiene unos muy básicos. Le damos regresar y ya ahí tenemos la aplicación completa. Esto, entonces, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a... bueno, entonces este ID, cuando sea nuevo, que sea autoincremental. Esto. Para eso, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Pues primero ingresamos a la base de datos para hacer el cambio a nivel de base de datos. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Cuando nosotros estemos trabajando con Entity Framework, cualquier cambio que nosotros hagamos a nivel de estructura, ¿cierto?, de base de datos, lo tenemos que replicar en el modelo de Entity Framework para evitar pues que nos salgan pues que hayan incompatibilidades. En este caso la base de datos se llama momento 1, que es este de acá. Tenemos el libro y voy a modificar la tabla. En este caso en la tabla le vamos a decir que va a permitir autonuméricos, o que va a ser de autonumérico el campo ID libro. Entonces, identificación de identidad, le decimos que sí, de 1 en 1, le damos guardar y ya ahí está hecho el cambio, ¿cierto? ¿Ya qué debemos hacer? Entonces debemos venir acá. Bueno, de hecho no lo voy a hacer ahí, no voy a hacer todavía el cambio en el modelo de Entity Framework para que veamos algo, ¿cierto? Le voy a dar iniciar. Y vamos a tratar de insertar uno nuevo. En este caso él nos sigue pidiendo, entonces le voy a insertar el 9. Voy a poner un título cualquiera, ¿cierto? Voy a poner lo mismo de ahorita. Disponible true y le voy a dar guardar. En el caso cuando nosotros leemos guardar nos va a salir el siguiente error, ¿cierto? Entonces como para que igual los vayan teniendo ahí referenciados. Entonces les da ver detalle, ¿cierto? En el detalle se van para la excepción interna, la inner exception, y él aquí les debe decir
el siguiente error, que dice así: no se puede insertar un valor explícito en la columna de identidad libro, ¿cierto? Cuando identity insert es off, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que ya en la base de datos definimos que es autonumérico, pero nosotros desde la aplicación le estamos enviando un ID libro, ¿cierto? Un ID libro que es el 9. Ya en este caso, ¿cierto? ¿Qué nos toca hacer? Pues obviamente actualizar el modelo. Porque si nosotros no le enviamos el ID, ¿cierto? Porque ahí dice, no es capaz no se puede insertar un ID. Entonces vamos a volverlo a insertar. Vamos a insertarlo sin enviarle el ID, para que veamos qué pasa. La primera vez nos va a funcionar y va a guardar un 0. ¿Cierto? Lo más probable es que la primera vez funcione y nos guarde un 0. Le damos a enviar, ¿cierto? Bueno, no, de hecho siempre va a salir el mismo error. Vengo acá. No se puede insertar la columna libro, ¿cierto? Y si nosotros venimos aquí y miramos el ID, él le estamos mandando un 0, ¿cierto? Y siempre se va a ir 0 cuando nosotros manejemos un campo autonumérico. Pero entonces, ¿por qué no es capaz de hacerlo? ¿Cierto? Porque Entity Framework, ¿cierto? Cuando va a hacer la inserción, como él en el modelo no está marcado como que sea autonumérico, él trata de mandarle ese valor. Y si trata de mandarle el valor a un campo autonumérico, pues va a salir el error que está ahí, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para actualizar eso? Sencillo, simplemente venimos acá, nos vamos donde tengamos el modelo de Entity Framework, en este caso acá, modelo, ¿cierto? La librería. Y entonces vamos a eliminar el modelo, simplemente seleccionamos la tabla, le damos suprimir y luego le damos clic derecho, actualizar modelo desde base de datos. Ahí ¿qué hacemos? Agregamos la tabla del libro, ¿cierto? Ya con el cambio pues que está en la base de datos. Le damos guardar. ¿Cierto? Y ahora sí, en el de nuevo, nos vamos para la vista de nuevo y le voy a quitar el ID, que ya si no lo necesitamos. Vamos a hacer la última prueba del nuevo y ahí debería funcionar sin ningún problema y sin nosotros preocuparnos por insertar un ID. Por insertar un ID que no exista, ¿cierto? Que es digamos que el problema que tenemos si lo dejamos manual. Tendríamos que empezar a mirar validaciones, pues hacer reglas de negocio en los controladores para validar que no exista un cliente con ese ID, en este caso un libro. Bueno, venimos aquí, nuevo libro, ya no nos pide el ID, vamos a ponerle cualquiera, una editorial, un idioma, formato, género, si está disponible o no, y le damos enviar. En este caso, y ahí está, ¿cierto? Libro actualizado, lo podemos actualizar, le de Harry Potter, actualizamos, podemos ver detalle, funciona, regresamos y ya la última es eliminar. Listo. Entonces ya con eso tenemos el CRUD. Entonces ya con qué vamos a continuar, ya lo próximo que vamos a hacer es continuar con el e-commerce, ¿cierto? Que lo paramos un rato mientras veíamos el tema de los web APIs, porque todas las funcionalidades del e-commerce las vamos a trabajar a través de web API. Entonces es importante pues que tuviéramos esto claro, al menos saber cómo implementarlo, ¿cierto? Cómo crear APIs y cómo consumirlas desde .NET.